Me quedé quieto durante lo que me pareció una eternidad, apenas podía ver entre las rendijas de los sacos, la criatura se movía con lentitud pero con propósito, como si pudiera oler el miedo, como si supiera que estaba allí. Entonces escuché otro sonido más profundo, más grave, más cercano, algo se arrastraba por la calle frente al local, un chillido como de metal raspando metal, como si una puerta invisible se abriera. La criatura se giró hacia ese sonido, retrocedió unos pasos y luego salió corriendo como si algo más grande estuviera por venir. El aire cambió de nuevo, sentí presión en los oídos como cuando uno sube a la montaña, todo el lugar vibró con una frecuencia baja que me hizo doler la cabeza. Salí de mi escondite apenas pude y corrí hacia la ventana trasera. Necesitaba volver a la vecindad, necesitaba saber si los demás seguían vivos. Cuando salí a la calle todo estaba en silencio, la ciudad parecía haber desaparecido, no había autos, no había luces, no había gritos. Caminé por entre las sombras sintiendo que alguien o algo me seguía, cada paso que daba se sentía más pesado, como si el suelo se pegara a mis pies, las paredes tenían marcas de garras, las ventanas estaban rotas y la niebla empezaba a caer, era espesa como algodón sucio y olía a óxido. Doblé por la calle que daba a la vecindad y vi algo que me dejó sin aire, toda la fachada estaba quemada, las puertas abiertas, la fuente del patio seca y con agua negra en el fondo. Me acerqué con cuidado, llamé en voz baja, doña Florinda, Kiko, profesor Girafales, pero nadie respondía. Pasé por el portón de madera y entré al patio, la atmósfera era espesa como si la vecindad misma estuviera reteniendo el aliento, cada puerta estaba entreabierta, como si alguien las hubiera dejado así a propósito. En ese momento sentí que si seguía ahí moriría, así que salí de ahí. Salí de ahí y llegué a una tienda grande, la puerta estaba abierta, así que la abrí y luego cuando entré la cerré. Parece que la gente que estaba aquí corrió y dejó todo, se sentía tan sola esta tienda. Creo que estar con mis amigos y luego estar solo es algo horrible. Espero que estén bien. Después de lo que vi, la vecindad es un lugar que no puedo volver, pero ahora ¿dónde puedo ir yo? ¿Ahora qué puedo hacer? Comencé a caminar por los pasillos de la tienda, cada paso sonaba más fuerte que el anterior, aunque yo intentaba ser silencioso. Las estanterías estaban llenas de productos, como si nadie hubiera tenido tiempo de llevarse nada, pero todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si la tienda llevara cerrada mucho tiempo, lo cual no tenía sentido, si hace apenas días aún íbamos allí a comprar dulces. Doña Florinda siempre regañaba a Kiko por comprar galletas sin permiso, pero ahora solo quedaban los paquetes intactos, las luces parpadeaban, algunas ya no funcionaban, y otras se encendían solas cuando yo me acercaba. Como si detectaran mi presencia, me acerqué a la sección de juguetes, y vi algo que me rompió por dentro, un carrito rojo, igual al que tenía Kiko cuando jugábamos en el patio, pero este tenía marcas negras encima, como si alguien lo hubiera agarrado con manos sucias o quemadas. Me escondí detrás de los mostradores, y busqué una linterna, la encontré bajo la caja registradora, junto a un radio portátil que aún funcionaba, lo encendí, y lo primero que escuché fue ruido blanco. Luego una voz entrecortada diciendo: Estamos en peligro, la humanidad está en peligro, las fuerzas armadas están tratando de acabar con esas criaturas, pero van perdiendo, algunos países de Europa, Centroamérica y América del Sur han caído, mientras que Rusia, China y Estados Unidos intentan de resistir lo que más puedan, pero algunas ciudades de esos países ya cayeron. Creo que esta es la última transmisión que puedo hacer. Por eso lo único que les puedo decir es que luchen, por su vida, por la humanidad o por todo, la humanidad. No puede caer, sea como sea, sobrevivan, y que Dios nos guarde y nos proteja. Me quedé mirando el radio, como si pudiera decirme algo más, como si esa voz todavía estuviera ahí, atrapada dentro de las ondas, buscando una respuesta, una esperanza, un consuelo, algo que me hiciera sentir menos solo, pero no vino nada, solo el mismo ruido blanco, que parecía el aliento final de un mundo que se apaga. Apagué el radio, y me senté en el suelo, abrazando la linterna, como si fuera un pedazo de verdad en medio de tanta pesadilla. No sé cuál
cuánto tiempo pasó, solo escuchaba el zumbido de las lámparas temblando, el crujido lejano de alguna estantería que se movía sola, y mi respiración, que sonaba demasiado fuerte en ese silencio de muerte. Tengo que calmarme primero, no puedo alterarme en esta situación. Me paré y cogí una lata de frijoles y una botella de agua, volví a mi escondite y comencé a comer. Mientras comía pensaba qué hacer ahora en adelante, no sé dónde están mis amigos, esas criaturas deben de estar ahí afuera, no tengo armas, no tengo nada, solo una linterna que ya empieza a parpadear de vez en cuando, y este radio que solo escupe estática. Cada bocado me sabía a nada, como si mi boca estuviera hecha de ceniza, como si comer ya no importara, como si el cuerpo supiera que el final se acerca y simplemente se resigna. Afuera el sonido era cada vez más raro, ya no eran pasos, eran como rasguños, como si algo caminara sobre las paredes, como si las cosas se movieran por encima en vez de por el suelo. Miré hacia arriba y sentí que el techo mismo respiraba, que algo se arrastraba entre las vigas, que me escuchaba masticar, que sabía que estaba aquí. Bajé la cabeza y me tragué lo que quedaba lo más rápido que pude, luego apagué la linterna, cerré los ojos y respiré lento, muy lento, conté hasta 100, como decía don Ramón cuando jugábamos a las escondidas, pero cuando llegué a 100, nada había cambiado. Entonces escuché una voz. Ayúdenme, por favor ayúdenme. Esa era la voz de una persona, provenía de afuera. Miré por la ventana que tenía la tienda, corrí un poco la cortina y vi una persona corriendo, detrás de ella venía una de esas cosas. Intenté moverme para ir a ayudarla, pero mi cuerpo no respondía, mi corazón comenzó a acelerar, pero antes de que pudiera hacer algo, vi cómo esas criaturas rodearon a ese hombre, y en transcurso de segundos acabaron con él. Era una escena horrible, pero creo que tenía que verla, así podría ver la realidad de las cosas. Este mundo ha cambiado y ahora es mucho más peligroso, ya no es como antes, ya no somos niños corriendo por la vecindad, ni escondiéndonos de los regaños de doña Florinda, ahora todo lo que conocíamos está muerto, o peor aún, cambiado, transformado en algo irreconocible y cruel. Cerré la cortina, temblando por dentro, volví a sentarme, y apreté la linterna contra el pecho, como si fuera un escudo, pero ya no me sentía protegido, solo más consciente de lo solo que estaba, cuando... Volteé a ver la ventana, y se podía ver una sombra, algo ahí parado, mirando hacia la tienda. Mi cuerpo se paralizó en ese momento, no sabía qué era, pero algo no me estaba gustando. La silueta era alta, delgada, torcida, como si sus huesos no fueran huesos, sino ramas secas mal unidas. Su cabeza se ladeaba lentamente de un lado al otro, como si estuviera pensando si entrar o no. No tenía rostro, solo una mancha negra donde deberían ir los ojos, y aún así, podía sentir cómo me miraba. Me agaché lentamente, sin dejar de observar. La linterna parpadeó una vez más, pensé en apagarla pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía presionar el botón. El radio soltó otro estallido, como si también sintiera la presencia de esa cosa. La sombra no se movía, pero el aire sí. Algo en el ambiente cambió, la presión aumentó como cuando vas muy profundo en el agua. Me dolían los oídos, los ojos me lagrimeaban, el pecho me ardía, y aún así no me moví. Esa cosa entró, viene por mí, tengo que hacer algo, tengo que buscar algo con que defenderme, pero ¿qué? No hay nada, voy a morir, estoy seguro que voy a morir, tengo mucho miedo.